El salón de bodas estaba lleno de luces doradas, risas y el aroma del jazmín fresco. El aire estaba cargado de celebración, pero para los novios esta no era una noche de amor, era de guerra. Sara se ajustó el pesado vestido de novia. Su corazón latía con fuerza bajo el peso de la realidad. No se casaba por amor, no estaba allí porque quisiera, estaba allí porque no tenía otra opción. Frente a ella, Aran se quedó rígido, su mandíbula apretó tan fuerte que pensó que podría romperse, sus ojos oscuros ardían con una rabia silenciosa y su agarre en la mano de ella era frío como el hielo. Habían sido enemigos desde que tenía memoria y ahora eran marido y mujer. Sara siempre había sabido que el negocio de su familia se basaba en el poder y el poder venía con enemigos. Los Motra habían sido rivales del Reich Chun durante generaciones. Las dos familias habían competido, luchado e incluso se habían saboteado mutuamente en su búsqueda de dominio, pero al final el poder exigía sacrificio y ese sacrificio había sido ella. Cuando su padre anunció su compromiso con Aran Motra, se había reído pensando que era una broma, no lo era. Esto es más grande que tú, Sara. Su padre, le había dicho, nuestras empresas necesitan esta alianza. Ella había gritado, protestado, amenazado con huir, pero nada había cambiado. Aran había estado igual de furioso, pero él tampoco tenía elección. El dormitorio estaba frío, envuelto en un silencio inquietante. Sara se quedó cerca de la ventana negándose a mirar a Aran a los ojos. Podía sentir la tensión entre ellos como un desafío tácito. Dejemos una cosa clara, dijo Aran en voz baja, mortal, nunca te amaré. Sara se giró para mirarlo, fuego ardiendo en sus venas. Bien, porque preferiría morir antes que amarte. Una sonrisa cruel se dibujó en los labios de Aran, entonces nos entenderemos. Cruzó los brazos. Este matrimonio es solo un trato. Me mantendré fuera de tu camino y tú fuera del mío. La mirada de Aran se oscureció. Bien, sin decir otra palabra, agarró una almohada y una manta, las tiró en el sofá y se acostó dándole la espalda. Sara apretó los puños, su corazón latía con fuerza de ira. Se había casado con su enemigo, pero si Aran pensaba que se inclinaría y aceptaría este destino, estaba muy equivocado, lucharía y ganaría. El silencio entre ellos era sofocante. Sara se sentó en el borde de la cama mirando al hombre que ahora legalmente tenía el título de su esposo, Aran Motra, el arrogante heredero de corazón frío del Imperio Motra, un hombre al que había odiado desde que eran adolescentes y ahora estaban unidos por un matrimonio que ninguno de los dos quería. Aran yacía en el sofá de espaldas a ella, su respiración lenta y controlada, no había dicho otra palabra después de su amargo intercambio en la noche de bodas, pero el sueño se negaba a venir para ella. Se giró hacia la ventana mirando las luces de la ciudad más allá del cristal. En algún lugar allá afuera existía otra versión de su vida, una en la que no estaba atrapada en este matrimonio sin amor, una en la que era libre, pero eso era un sueño y ya no tenía uso para los sueños. A la mañana siguiente la tensión en la casa era insoportable. Sara bajó las escaleras hacia el comedor solo para encontrar a Aran ya sentado en la mesa. Su camisa blanca impecable estaba perfectamente planchada. Su reloj brillaba bajo la luz de la mañana mientras se desplazaba por su teléfono ignorando por completo su presencia. Bien, tomó una taza de té y se sentó en el extremo más alejado de la mesa. El personal de la casa se movió alrededor de ellos en silencio, sintiendo la guerra entre los recién casados. No tienes que fingir, dijo Aran de repente sin levantar la vista, frunció el ceño, finge que perteneces aquí. Finalmente levantó la mirada. Sus ojos oscuros se clavaron en los de ella. Solo eres otra pieza de ajedrez en el juego de tu padre. El agarre de Sara se apretó alrededor de su taza. ¿Y tú crees que eres diferente? Solo eres otro peón en el imperio de tu familia. Aran sonrió con suficiencia. Al menos no finjo que este matrimonio es algo más que un trato de negocios. Sara exhaló bruscamente apartando su plato. No tengo ningún interés en jugar a la casita contigo, Aran. Cuanto antes dejemos de fingir el final para nuestras familias, mejor. Su expresión se oscureció, pero antes de que pudiera responder su madre, Nina Motra, entró en la habitación. Sara, dijo con una cálida sonrisa, ¿cómo estuvo tu primera noche aquí? La sonrisa de Aran se ensanchó un poco como si la desafiara a responder. Sara forzó una sonrisa educada. Fue pacífico. Nina sonrió radiante. Es bueno escucharlo.
Espero que ustedes dos asistan a la gala benéfica esta noche, es su primer evento como marido y mujer. Sara se puso rígida. Ella no tenía ningún interés en desfilar como la pareja perfecta, pero Aran se reclinó en su silla. La diversión bailaba en sus ojos. Por supuesto, mamá, estaremos allí. Sara le lanzó una mirada fulminante, pero él simplemente se encogió de hombros. Ella sabía exactamente lo que estaba haciendo. Si se negaba a ir, crearía más tensión entre sus familias y se negaba a darle la satisfacción de pensar que no podría manejar bien el matrimonio. Ella haría su parte, pero no se lo pondría fácil. El salón de baile brillaba con luces doradas, un espeso perfume caro y conversaciones murmuradas. La élite de la alta sociedad se movía a su alrededor con deslumbrantes vestidos y trajes a medida, bebiendo champán mientras susurraban sobre la pareja recién casada. Sara caminaba junto a Aran, su mano descansaba ligeramente sobre su brazo, desde afuera se veían perfectos juntos, pero solo ellos sabían la verdad. Aran inclinó sus labios a solo unos centímetros de su oreja y sonrió. Señora Motra, la gente está mirando. Los labios de Sara se curvaron en una sonrisa forzada, pero sus dedos se clavaron en su brazo. ¿Estás disfrutando esto, no es así? Se rió entre dientes suavemente, inmensamente quería pisotearlo en su pie, pero en lugar de eso dejó escapar una risa elegante que hacía parecer que estaban compartiendo un momento íntimo. Déjalos mirar, déjalos creer. Un camarero pasó y Sara agarró una copa de champán. Dio un sorbo lento, saboreando el ardor del alcohol antes de volverse hacia Aran. No puedo creer que esté atrapada contigo por el resto de mi vida. Aran sonrió con suficiencia. No estás atrapada, cariño, estás enjaulada. Sara apretó los dientes. Sigue empujándome, Aran, un día te arrepentirás. Su mirada se oscureció, pero antes de que pudiera responder, una voz familiar los interrumpió. Bueno, si no es la pareja más interesante del año. Sara se giró y su corazón dio un vuelco. Ver. Su exprometido, el hombre que una vez amó, el hombre que la traicionó, estaba frente a ellos luciendo tan presumido como recordaba. Sus ojos parpadearon entre Sara y Aran. La diversión bailaba en su mirada. Tengo que decir que nunca pensé que terminarías con él, continuó. La mandíbula de Aran se apretó, pero Sara habló primero. Y nunca pensé que terminarías siendo tan cobarde, pero aquí estamos. La sonrisa de Ver vaciló pero se recuperó rápidamente. Sin resentimientos, cariño, solo no quería ser el segundo en la fila. El estómago de Sara se retorció. Una vez pensó que Ver era el amor de su vida. Habían estado comprometidos felices, o eso había creído, hasta que descubrió la verdad, que la había estado engañando, usándola para las conexiones de su padre, y cuando el compromiso fracasó él siguió adelante como si ella no hubiera significado nada. La voz de Aran interrumpió sus pensamientos. Deberías irte, Ver. Levantó una ceja protectora. No somos nosotros. Los ojos de Aran se oscurecieron. No me gustan los buitres dando vueltas alrededor, ¿qué es mío? La respiración de Sara se aceleró, no por sus palabras, sino porque por primera vez no se sentían como un acto. Miedo rió entre dientes. Cuidado, Aran, podrías comenzar a creer que este matrimonio es real. Con una última sonrisa se alejó. Sara dejó escapar un suspiro tembloroso, pero el agarre de Aran en su muñeca se apretó. ¿Estás bien? Ella lo miró sorprendida, su rostro era ilegible, pero había algo en sus ojos que no pudo ubicar, preocupación. Estoy bien, dijo, alejándose. Aran no discutió, simplemente asintió, pero durante el resto de la noche nunca se alejó demasiado de su lado, y ella no podía decidir si eso la asustaba o la consolaba. Para cuando regresaron a casa, Sara estaba agotada, se quitó los tacones y se dirigió al balcón necesitando aire fresco. Esperaba que Aran la dejara sola, pero en cambio la siguió. Por un rato ninguno de los dos habló. La ciudad se extendía ante ellos, sus luces centelleando en la oscuridad. Nunca me contaste lo que pasó entre tú y Verer, dijo Aran de repente. Los dedos de Sara se apretaron alrededor de la barandilla. No importa, Aran le estudió. ¿Te lastimó?
Ella soltó una risa amarga. ¿Y te importa? No respondió de inmediato. Entonces, si lo hubiera sabido, no lo habría dejado acercarse esta noche. Sara se giró hacia él buscando su rostro. ¿Por qué te importa? Aran, me odias. Él apartó la mirada exhalando. Tal vez no te odio tanto como pensaba. Las palabras fueron tranquilas, casi renuentes, y sin embargo la golpearon más fuerte que cualquier otra cosa que alguna vez había dicho. El corazón de Sara latía con fuerza. Este matrimonio se había construido sobre el odio, una alianza forzada entre enemigos, pero por primera vez algo había cambiado, algo peligroso, algo para lo que ninguno de los dos estaba preparado. Su odio era fácil, pero fuera lo que fuese, esto era algo completamente distinto. La noche estaba cargada de tensión. Sara había pasado semanas intentando comprender la realidad de su situación, de estar atada a Aran Motra, un hombre que había sido su enemigo durante años, pero esta noche por primera vez el odio entre ellos había cambiado. Sus palabras de antes todavía resonaban en su mente. Tal vez no te odio tanto como pensaba. Sara debería haberlo ignorado, debería haberse alejado, pero en cambio se quedó allí parada en el balcón mirando a Aran mientras las luces de la ciudad se reflejaban en sus ojos oscuros. ¿Por qué ahora? Preguntó rompiendo el silencio. Porque no me gusta verte herido, soltó una risa amarga. Eso es irónico considerando que has pasado la mayor parte de tu vida intentando hacerme miserable. Un destello de algo pasó por su mirada. Nunca quise casarme contigo, Sara, lo sabes. Sus dedos se curvaron contra la barandilla. Entonces, ¿por qué no luchaste más para detenerlo? Aran exhaló pasándose una mano por el pelo. Porque por una vez me di cuenta de que odiarte no cambiaría nada y tal vez, solo tal vez, estaba cansado de pelear. Sara no sabía qué decir a eso. Durante años habían chocado a cada paso, en eventos de negocios, en la caridad, en las salas de juntas donde sus familias libraban guerras silenciosas entre sí. Ahora aquí estaban, casados, atrapados y de repente inseguros de si todavía eran enemigos. Ella negó con la cabeza, alejándose de él. Sea lo que sea que esto sea, Aran, es demasiado tarde. Él la observó por un largo momento, luego asintió lentamente. Tal vez, pero ninguno de los dos se movió y ninguno de los dos se alejó. Los siguientes días fueron extraños. Algo había cambiado entre ellos, pero ninguno de los dos lo reconoció. Seguían peleando, seguían intercambiando palabras afiladas, pero había algo más ahora, una corriente subyacente de algo peligrosamente cercano a la atracción. Sara notó la forma en que la mirada de Aran se detenía en ella un segundo de más, la forma en que sus dedos rozaban los de ella cuando se cruzaban, la forma en que su voz se suavizaba ligeramente cuando le hablaba y, lo peor de todo, notó la forma en que reaccionaba ante él. Lo odiaba, ella odiaba la forma en que su corazón la traicionaba cada vez que él estaba cerca, la forma en que se encontraba a sí misma preguntándose cómo se sentiría si alguna vez dejara ir todo ese control que tenía sobre sí misma. Era exasperante, era embriagador y era un desastre esperando suceder. El cambio entre ellos se derrumbó una noche cuando Sara recibió una llamada de su padre. Necesitas reunirte con alguien, dijo su tono firme, un socio comercial mío. Sara frunció el ceño. ¿Por qué? Porque estoy estableciendo una alianza, dijo suavemente, y necesito que seas parte de ella. Su estómago se retorció. Ya estoy casada, papá. La voz de su padre se oscureció. ¿Y cuánto tiempo crees que durará eso? Sara agarró el teléfono con más fuerza. Ya estás planeando mi próximo movimiento. Estoy planeando planear tu futuro, corrigió él. Hay alianzas más poderosas por hacer, Sara, los Motras nunca fueron la elección correcta. Sintió un escalofrío subir por su columna. ¿Qué estás sugiriendo exactamente? Hubo una pausa. Entonces, si tu matrimonio fracasa, tengo a alguien más listo para ti. La sangre en sus venas se heló. A su padre nunca le había importado su felicidad, solo le importaba el poder, y ahora ya estaba haciendo movimientos para reemplazar a Aran. Se sintió enferma. No lo haré. No haré esto, susurró. La voz de su padre era aguda.
Harás lo que sea necesario. La llamada terminó antes de que pudiera responder. Sus manos temblaron cuando bajó el teléfono. Sabía que su padre era despiadado, pero esto era algo más. Esa noche Sara se sentó sola en el estudio, sus pensamientos giraban en espiral. Había pasado años luchando contra Aran, convenciéndose a sí misma de que no quería tener nada que ver con él, pero ahora, enfrentada a la realidad de que su padre ya estaba tratando de reemplazarlo, algo dentro de ella se retorció dolorosamente. Quería que este matrimonio fracasara, quería alejarse de Aran, ya no lo sabía. Un golpe en la puerta la sobresaltó. Levantó la vista para ver a Aran allí de pie, su expresión ilegible. ¿Qué es? Lo preguntó con una voz más baja de lo que pretendía. Aran entró, su mirada buscando la de ella. Escuché a tu padre. Padre llamó, soltó una risa sin humor. No me sorprende. Aran se apoyó en el escritorio. ¿Qué quería? Sara dudó y luego suspiró. Ya está haciendo planes para mi próximo matrimonio. El cuerpo de Aran se tensó. Lo que ella encontró fue su mirada. Él no cree que esto dure. Silencio. Entonces Aran dejó escapar una respiración aguda, sus manos apretadas en puños. Ese bastardo ladeó la cabeza. ¿Por qué te importa? La mandíbula de Aran se tensó. Porque eres mi esposa. Ella rió suavemente. ¿Y qué significa eso para ti, Aran? Él no respondió de inmediato. Entonces, antes de que ella pudiera reaccionar, él se acercó demasiado cerca. El aire entre ellos se espesó. Sara tragó saliva con dificultad, su pulso acelerado. Aran extendió la mano, sus dedos rozando su mandíbula. No sé qué significa, admitió con voz áspera, pero sé que no te quiero con nadie más. Su respiración se contuvo. Esto era peligroso, esto era una locura, pero no podía apartar la mirada. Y entonces, antes de que pudiera pensar, antes de que pudiera detenerse, hizo la única cosa que juró que nunca haría, lo besó. Se suponía que era un error, se suponía que no significaba nada, pero en el momento en que Aran respondió acercándola más, su agarre posesivo, su beso desesperado, ella supo que esto ya no era solo eso. Esto era algo mucho peor, esto era deseo, esto era necesidad, y era solo el comienzo. En el momento en que sus labios se encontraron, Sara supo que había cometido un error, no porque no quisiera esto, sino porque hizo más de lo que debía. Porque una vez que cruzó esta línea no había vuelta atrás. Las manos de Aran se apretaron alrededor de su cintura acercándola más. Su beso fue lento y consumidor. No fue el beso duro y castigador que ella esperaba. Fue algo más peligroso, controlado, deliberado, como si hubiera estado esperando esto, como si se hubiera estado conteniendo durante demasiado tiempo. Los dedos de Sara se curvaron en su camisa. Su corazón latía con fuerza. Esto era una locura, esto era una traición a sí misma, a la guerra que habían librado el uno contra el otro durante años. Y sin embargo, no podía apartarse. No cuando él la besaba así, no cuando la hacía sentir como si fuera lo único en el mundo que importara, sino tan repentinamente como había comenzado. Aran se apartó. Su respiración era irregular. Sus ojos oscuros se llenaron de algo que ella no pudo nombrar por un largo momento. Solo se miraron el uno al otro. La atmósfera entre ellos estaba llena de tensión, luego su expresión se endureció. Esto nunca sucedió, dijo alejándose. El estómago de Sara se retorció. Debería haber esperado esto, debería haber sabido que él fingiría que esto no significaba nada y, sin embargo, la forma en que la miraba, la forma en que sus dedos se contraían a sus costados como si estuviera deteniéndose de alcanzarla otra vez le decía que todo significaba algo, él simplemente no estaba listo para admitirlo, y bien, ella tampoco. Sara levantó la barbilla y asintió. Arian exhaló bruscamente pasándose una mano por el pelo sin decir otra palabra, se giró y salió de la habitación dejándola allí parada. Sus labios todavía hormigueaban por su beso y por primera vez se dio cuenta de algo aterrador. Ya no estaba atrapada en este matrimonio, estaba cayendo en él. Los días que siguieron fueron insoportables.
Sara y Arian se evitaban como la plaga cuando estaban en la misma habitación. Actuaban como si nada hubiera cambiado, como si no hubieran pasado una noche entera pensando en lo que había sucedido, pero la tensión era sofocante. Cada vez que pasaba por su lado en el pasillo, cada vez que sus manos se rozaban accidentalmente, cada vez que lo sorprendía observándola desde el otro lado de la habitación, su pulso se disparaba. Pero Arian no era nada si no era terco, fingía que no había pasado nada y Sara odiaba que doliera, odiaba que quisiera que él lo reconociera, que la reconociera, pero no rogaría, no le dejaría ver cuánto se había metido en su piel. Si él quería fingir, entonces ella también lo haría. Sara había pensado que podía controlar sus emociones, que podía encerrar los crecientes sentimientos que tenía por Arian hasta que apareciera de nuevo. Sara estaba sentada en el jardín hojeando correos electrónicos cuando el mayordomo le informó que tenía una visita. Frunció el ceño. ¿Quién es? El mayordomo dudó. Señor. Sin. Todo su cuerpo se puso rígido. ¿Por qué estaba allí? No lo había visto desde la noche de la gala cuando Arian prácticamente le había advertido que se alejara. Sara respiró hondo controlando su expresión antes de entrar al salón principal. Ver estaba de pie junto a la entrada luciendo tan presumido como siempre. Sorprendido de verme, cariño, dijo arrastrando las palabras. Sara se cruzó de brazos. ¿Qué quieres, miedo? Él sonrió con suficiencia. Tu estómago se retorció. Tu padre piensa que tu matrimonio no durará, miedo continuó y francamente, estoy de acuerdo. La mandíbula de Sara se apretó. Ver se acercó bajando la voz. Vamos, Sara, ¿crees que Arian de repente es un hombre cambiado? Odia a tu familia, nunca te amará. Se estremeció porque no era esa la verdad. ¿No era eso lo que ella se había dicho a sí misma todo el tiempo? Y sin embargo, cuando pensó en el beso de Arian, cuando pensó en la forma en que la miraba como si fuera lo único, que podía romperlo, ya no se sentía como odio. Fe se rió entre dientes. Ya estás dudando. Los dedos de Sara se curvaron en puños. No sabes nada. Su sonrisa se profundizó. No. Antes de que pudiera responder, otra voz cortó el aire. De verdad que no. Sara se giró conteniendo la respiración cuando Arian entró en la habitación. Su expresión era ilegible, pero sus ojos ardían de furia y no solo por Fe, por ella, por dudar, por creer incluso por un segundo que él no la quería. Arian se acercó a ver. Su postura se controló, pero la rabia en sus ojos era imposible de pasar por alto. Deberías irte, dijo. Su voz era peligrosamente tranquila. Ver sonrió con suficiencia. Hit, un nervio, ¿no? La mandíbula de Arian se tensó. No me gusta repetirme. Ver suspiró dramáticamente. Bien, pero recuerda esto, Sara, cuando este matrimonio se desmorone. Sabes dónde encontrarme. Con una última sonrisa, se giró y salió en el momento en que la puerta se cerró tras él. Arian se giró hacia ella. Lo dejaste entrar. Sara levantó la barbilla. No sabía que venía. Arian se acercó. Y aún así lo escuchaste. Su garganta se tensó. ¿Qué se suponía que debía hacer? Arian tenía razón en una cosa. Se suponía que este matrimonio no era real. Algo brilló en los ojos de Arian. ¿Y eso es lo que sigues creyendo? Sara dudó porque ya no lo sabía. La forma en que la miraba. La forma en que su pulso tronaba cuando él estaba cerca. Ya no era odio. La voz de Arian bajó. ¿Aún crees que no te quiero? Su respiración se entrecortó porque la forma en que la miraba era fuego, era posesión, era algo que no estaba lista para nombrar. Tragó saliva con dificultad. Arian, yo. Pero antes de que pudiera terminar, él la agarró de la muñeca y la atrajo hacia sí. Sus cuerpos chocaron. El calor entre ellos era explosivo. Sara jadeó, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. Eres mía, murmuró Arian con voz áspera, y no dejaré que nadie, no temas a tu padre, se interponga entre nosotros. Tembló, sus dedos apretándose contra su pecho.
Arian, sus labios rozaron su oreja. Dime que no quieres esto. Debería apartarlo, debería alejarse de esta locura antes de que los consumiera a ambos, pero cuando lo miró a los ojos, cuando sintió que su corazón latía tan salvajemente como el suyo, él supo que ya estaba cayendo y esta vez no había escapatoria. La respiración de Sara se quedó atrapada en su garganta, el agarre de Arian en su muñeca era firme pero no doloroso, su cuerpo tan cerca que podía sentir el calor que irradiaba de él. Sus oscuros e ilegibles ojos se clavaron en los de ella exigiendo algo, una respuesta, una confesión, una rendición. Dime que no quieres esto, él debería decir que no, ella debería apartarlo, recordarse a sí misma que esto era un matrimonio por contrato, un juego jugado por sus familias para controlarlos, que ella y Arian nunca habían sido más que enemigos, pero eso sería una mentira. Su pulso estaba acelerado, su piel ardiendo donde la tocó. La línea entre el odio y algo más ya se había desdibujado. Sara se lamió los labios. Su voz salió temblorosa. Arian. Antes de que pudiera terminar, el sonido de un teléfono sonando cortó el aire como una cuchilla afilada. Arian maldijo en voz baja, pero no la soltó. Sara aprovechó el momento para dar un paso atrás, creando el espacio suficiente entre ellos para respirar. Sacó su teléfono y miró la pantalla. Su expresión se oscureció. Es mi tío, murmuró. Ella exhaló aliviada por la distracción. Deberías contestar. Arian dudó un momento antes de finalmente darse la vuelta y contestar la llamada. Sara observó cómo su postura se endurecía. Apretó la mandíbula con una ira apenas disimulada. Algo iba mal, muy mal. Arian y Ed, la llamada. Su agarre se apretaba alrededor del teléfono como si estuviera a punto de romperlo. Sara frunció el ceño. ¿Qué pasó? Arian dejó escapar una risa amarga. Tenías razón. Su estómago se retorció. ¿Por qué? Se giró para mirarla. Su expresión era de pura rabia. Este matrimonio nunca se trató de nosotros. Sara, se trataba de control. Ella lo miró fijamente, confundida. Arian, ¿de qué estás hablando? Exhaló bruscamente. Tu tío ha estado trabajando con tu padre. A Sark se le heló la sangre, eso no podía ser verdad. Hola padre, susurró ella, sacudiendo la cabeza. No, eso no tiene sentido. ¿Por qué lo tendría? Porque nunca tuvo la intención de que este matrimonio durara, escupió Aran. Tu padre te está usando como moneda de cambio. Planeó terminar este matrimonio desde el principio para poder casarte con una familia más poderosa. Sara sintió que el suelo bajo sus pies se había desvanecido. Su propio padre la había estado jugando como a un peón, siempre supo que era despiadado en los negocios, que veía las relaciones como herramientas para mantener el poder, pero para orquestar todo su futuro de esta manera. Sus manos temblaron mientras susurraba como ¿sabes esto? La mandíbula de Aran se apretó, mi tío lo admitió, él y tu padre planearon todo, nuestro matrimonio, nuestro eventual divorcio y luego tu compromiso con otra persona. El corazón de Sara latía con fuerza en su pecho. Así que esto nunca se trató de paz entre nuestras familias, murmuró, la voz de Arian estaba cargada de amargura. No, se trataba de quien ganaría y tu padre nunca tuvo la intención de perder el aliento. Se enganchó, había pasado tanto tiempo convenciéndose a sí misma de que este matrimonio no era más que un trato comercial, un acuerdo forzado entre dos personas que se despreciaban mutuamente, pero ahora se daba cuenta de que nunca había tenido el control de su propia vida y eso la enfureció. Sara se dio la vuelta apretando sus dedos contra sus sienes. No podía creer esto. Su propio padre nunca había confiado en ella para tomar sus propias decisiones. Había decidido que Aran no era lo suficientemente bueno, que este matrimonio no era lo suficientemente bueno y eso significaba una cosa: si quería tomar el control de su propia vida tenía que tomar una decisión. Se giró hacia Arian. ¿Qué vamos a hacer? Sus ojos se entrecerraron. ¿Qué quieres decir? Sara se acercó, su corazón latía con fuerza. Esperan que nos desmoronemos, quieren que este matrimonio fracase. Los labios de Aran presionados en una delgada línea y ella sostuvo su mirada de frente. Entonces no dejemos que ganen. Su cuerpo se tensó. Está sugiriendo que sigamos casados. Sara asintió en nuestros propios términos. No en los de ellos. Un pesado silencio llenó el aire. Arian le estudió buscando cualquier rastro de duda. Finalmente sonrió con suficiencia. Eres más despiadada de lo que te di.
Crédito. Sara levantó la barbilla. He aprendido de lo mejor. Su sonrisa se desvaneció reemplazada por algo más oscuro. Si hacemos esto, Sara, no hay vuelta atrás. Exhaló su voz firme. No quiero volver por primera vez a este matrimonio. No fue algo que la habían obligado, fue su elección y eso hizo toda la diferencia. A la mañana siguiente Arian y Sara se sentaron uno frente al otro en su estudio. Su guerra ya no era entre ellos, era contra sus familias. Tenemos que hacer que este matrimonio sea real, dijo Aran, sus dedos golpeando contra el escritorio, no solo legalmente sino en todos los sentidos que importan. El estómago de Sara dio un vuelco. ¿Qué quieres decir? Arión se inclinó hacia adelante. Tenemos que convencerlos de que juntos somos más fuertes, que no seremos manipulados. Sar tragó saliva. Así que quieres actuar como un verdadero marido y mujer. La mirada de Maran no vaciló. No actúes. Sara se quedó sin aliento. Él hablaba en serio. No más fingir, no más sonrisas falsas en las fiestas, no más habitaciones separadas. Si hicieran esto significaría algo real. ¿Estás lista para eso?, preguntó Aran observándola cuidadosamente. El corazón de Sara latía con fuerza en su pecho. Este era el hombre con el que había pasado años odiando, al hombre que había sido su rival en todos los sentidos, pero también era el hombre que había luchado por ella cuando Vera había intentado humillarla, el hombre que había estado a su lado cuando su padre había intentado controlarla y el hombre que la había besado como si fuera lo único que importaba en el mundo. Sara sostuvo su mirada y los labios de Aran se curvaron en una lenta y peligrosa sonrisa. Entonces mostrémosles lo que pasa cuando nos subestiman. Esa noche lo primero que hizo Arian fue enviar un mensaje a su tío y al padre de Sara que fue simple, directo: despiadado, este matrimonio es real y nada de lo que hagas cambiará eso. La respuesta fue inmediata. Su tío llamó furioso. El padre de Sara envió una breve respuesta: ya veremos. Sara apretó los puños. No van a detenerse. Aran asintió. Entonces no les demos la oportunidad. Se acercó, sus dedos rozando su barbilla. Luchamos juntos contra Sara. El pulso de Sara se aceleró por primera vez en su vida. No estaba luchando contra Arian Motra, estaba luchando con él y de repente la idea de ser su esposa ya no se sentía como un castigo, se sentía como poder, como pertenencia y tal vez, solo tal vez, como amor. Sara nunca había imaginado que ella y Arian Motra estarían del mismo lado de una batalla. Durante años habían luchado uno contra el otro, sus familias constantemente en guerra, pero ahora por primera vez estaban unidos, no porque tuvieran que estarlo sino porque eligieron estarlo, y eso cambió todo en el momento en que Arian envió ese mensaje: este matrimonio es real y nada de lo que hagas cambiará eso. El juego cambió. La respuesta de sus familias fue inmediata. El padre de Sara llamó en minutos. ¿Qué demonios estás haciendo? Ella sostuvo el teléfono con fuerza, su pulso estable. Estoy tomando mis propias decisiones por una vez. No sabes lo que estás haciendo, Sara. Su padre siseó: Aran no es tu futuro, nunca lo fue. Ella inhaló bruscamente: y tampoco lo son los hombres hacia los que sigues tratando de empujarme. Su silencio decía mucho. Durante años ella lo había obedecido, jugó a ser la hija perfecta, pero esa chica se había ido. Me quedo en este matrimonio, dijo con firmeza, y si intentas interponerte entre nosotros te arrepentirás. Su padre rió entre dientes oscuramente: suenas igual que tu madre. Las palabras enviaron escalofríos por su columna vertebral. Nunca había sabido mucho sobre su madre. Había muerto cuando Sara era demasiado joven para entenderlo, pero lo único que había escuchado una y otra vez era que había sido una mujer que había desafiado las expectativas. Se estaba convirtiendo en ella. Entonces tal vez, solo tal vez, finalmente se estaba convirtiendo en quien siempre estuvo destinada a ser la voz de su padre. Era fría. ¿Te arrepentirás de esto? Sara sonrió. No, papá, lo harás. Y luego terminó la llamada. Cuando se giró, Arión le estaba mirando, una pequeña sonrisa jugando en sus labios. Creo que es la primera vez que he estado orgulloso de ti. Ella puso los ojos en blanco. Se cayó. Él rió entre dientes, pero había algo más en sus ojos, algo más profundo, algo peligroso, y antes de que ella pudiera apartar la mirada, él tomó su mano, no por pretensión, no en una demostración de fuerza, sino porque quería, y esta vez ella no se apartó. El cambio entre ellos fue sutil. Al principio Sar ya no evitaba a Arian en la casa. Comenzaron a comer juntos, hablando de algo más que sus familias. Incluso comenzaron a trabajar lado a lado, fusionando sus empresas de una manera que sus padres nunca pudieron. Ya no eran dos personas atrapadas en un matrimonio forzado, eran compañeros, y eso la asustó más que nada. Una noche, mientras pasaba por el estudio de Aran, oyó la voz de su tío en el altavoz del teléfono. ¿Crees que está de tu lado? Arian, el hombre mayor, se burló. ¿De verdad crees que Sar te elegirá a ti en lugar de a su padre? El corazón de Sara se encogió. La voz de Aran era firme. Ya lo ha hecho. Silencio. Entonces su tío se rió. ¿Te estás enamorando de ella? No es así. La respiración de Sara se entrecortó. Aran no respondió de inmediato y luego, en voz baja, dijo: no importa. El corazón de Sara latía con fuerza porque eso no era un no. Entró en la habitación.
Me importa. Arian se giró sobresaltado al verla allí de pie. Su tío seguía al teléfono, pero a ninguno de los dos les importaba. Sara se adelantó, cogió el teléfono y terminó la llamada. Y entonces, antes de que Aran pudiera decir nada, lo atrajo hacia un beso. Esta vez no hubo vacilación, no hubo guerra, solo ellos, solo todo. Habían estado evitando. Sus brazos la rodearon, acercándola más. Sus labios, ásperos y desesperados contra los de ella, no fue un beso nacido del odio, no fue una batalla de poder, fue rendición. Los aterrorizó a ambos más tarde esa noche, yacían uno junto al otro, el peso de lo que había sucedido entre ellos flotando en el aire. Sara trazó patrones en las sábanas tratando de ordenar sus pensamientos. Aran se giró hacia ella, su voz más baja de lo que nunca la había escuchado. Esto nunca se suponía que pasara, murmuró. Ella tragó saliva con dificultad. Lo sé, pero pasó. Finalmente encontró su mirada. ¿Qué vamos a hacer al respecto? Sus dedos rozaron los de ella. ¿Te arrepientes? Sara inhaló profundamente. No. Aran exhaló lentamente como si liberara el peso de todo lo que había estado conteniendo. Yo tampoco me arrepiento, admitió, y así como así, los muros entre ellos se derrumbaron. No hubo más contratos, no más pretensiones, solo ellos, y por primera vez finalmente fueron libres. A la mañana siguiente, el tío de Arian renunció a la empresa. El padre de Sara llamó por última vez. Espero que sepas lo que haces, dijo. Sara sonrió, sí, y luego colgó sabiendo que por una vez tenía una. Aran entró en la habitación, mirándola con una sonrisa divertida. ¿Estás disfrutando esto? No. Ella curvó sus labios en una sonrisa que igualó su más de lo que debería. Se rió bien y luego sin decir otra palabra la atrajo hacia sus brazos. Esta vez ella no se resistió porque el odio se había convertido en algo más. Algo que nunca había esperado, algo que nunca dejaría ir, pensar.